Yo venía, la hermana Luz creo que me preguntaba hoy si iba a poder dar el mensaje, y gracias al Señor, Él ha puesto en mí que siempre ando con un cartucho full de la espada. Eso es el que lo hace, no es por mérito propio, no es porque yo tenga nada especial. Este es un privilegio inmerecido estar parado aquí, gloria a Dios. Entonces pasé por la sirena cuando venía, estaba haciendo algo en mí, bueno, usted sabe, buscando los chelitos para los muchachos, para ofrendar, para todo lo que la palabra me manda a trabajar. Usted sabe, hasta que Dios ordene otra cosa, yo voy a seguir produciendo para yo sostener. Porque como decía Pablo, no me gusta ser gravoso. No me gusta mucho que me regalen, a menos que no sea la bendición de Dios y una profecía que vaya de acorde con el propósito que Él tiene para mi vida. Entonces, cuando entro a la sirena, me pregunto siempre de qué tú vas a predicar, y el Espíritu me dijo: predica de la reconciliación con Dios. Y yo siempre digo: el otro, que no vale la pena mencionar, no me va a decir que predique sobre eso, porque él lo que quiere es separación. Él lo que quiere es que nosotros estemos alejados de Dios. Para donde Él va, Él no está solo. Gloria a Dios. Entonces vamos a la palabra, vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 20. Gloria a Dios. Con un amén comenzamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Leemos: para gloria del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, aleluya, qué bendición, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Gracias, Señor. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Vamos a tocar otros versículos, pero vamos a empezar por aquí. Pueden sentarse, amados, para comenzar este mensaje. Ustedes saben que yo no soy de muy largometraje. Quisiera parecerme a veces a Robert Holguín, pero Dios bendiga a Robert, donde quiera que esté. Robert dice 15 veces que está terminando y tú te quedas esperando. Pero eso lo hace Dios. Vamos a tener en cuenta que Él está haciendo lo que Dios le está bajando por ese fax, por ese email, por ese rema. Pero para hablar de reconciliación, amados, tenemos que hablar de pecado. Y el pecado es sinónimo de separación, es sinónimo de abismo. Entonces, ¿qué es lo que nos separa de Dios? Para alguien reconciliarse tiene que haber una separación. Entonces, cuando el hombre peca en el Edén, viene la ruptura. Isaías, en su capítulo 59, versículo 2 dice: nuestras iniquidades han puesto separación entre Dios y nosotros. Entonces nos está diciendo claro, desde antes de venir Jesús, de que nosotros nos separamos de Dios cuando pecamos. Porque la iniquidad es el pecado repetido. La iniquidad es un practicante de pecado asiduo, vamos a decir, un pecador profesional, que peca continuamente. Entonces, aquí, ¿qué podemos decir? Esta reconciliación es propuesta por el mismo Dios. Dice la palabra que Dios no desecha la obra de sus manos, ni deja nada a medias. Entonces, al él ver su creación salpicada por el pecado, separada de Él, dice la palabra misma que le dolió en el corazón, porque Dios tiene un corazón. Entonces dice la palabra que le dolió en el corazón. Entonces, aquí la palabra dice que si alguno está en Cristo, el cual es nuestra propiciación, es nuestro abogado,
cuando esa separación está. Pero Romanos 3:23 dice que porque todos pecamos, hemos sido apartados de la gracia y la gloria de Dios. Entonces Dios, por su misericordia, nos envía a Jesús para reconciliarnos con Él. Ahí es que viene la nueva criatura, cuando Dios te toca, porque es el mismo Dios que te envía de vuelta a Jesús. Es el mismo Dios que recupera su creación y se la quita de las garras a Satanás. Es el mismo Dios que dice: no, tú no naciste para eso, yo no te creé para eso, yo te creé para un propósito. Y el propósito por el cual Dios te creó, el principal, es para que tú le adores. Ustedes saben por qué el ministerio de adoración es tan atacado, porque esa era la función de Satanás. Entonces, al ver que él ha sido desechado de por vida, él no quiere que tú adores. Ningún ministerio es más atacado que el ministerio de adoración. Y todos somos testigos cómo hemos nosotros en esta casa sufrido esa aflicción, esa persecución y damos infinitas gracias a la iglesia del pastor Santiago, que nos ha dado soporte. Lo bendecimos de una manera súper especial, sobrenatural. Que Dios nos siga usando, porque como Jehú y el niño Justin vienen y terminan allí y siguen bateo y cogido, como decimos en béisbol. Y eso tenemos que agradecerlo, tenemos que orar por ellos, para que ellos sigan siendo esa columna de fuego y esa columna de nube de bendición para nosotros, tanto para su iglesia como para nosotros. Entonces, si seguimos hablando de reconciliación, podemos decir que Dios hace las cosas nuevas cuando nacemos de nuevo en Cristo. Y recuerdo el pasaje de Nicodemo, cuando Nicodemo, que es un doctor de la ley, un tipo que tenía todos los títulos, y se le aparece de noche a Jesús y dice: ven, yo quiero hablar contigo, porque es que lo que yo he visto en ti, yo no lo he visto en el círculo que yo estoy. Y cuando Jesús le dice: mira, tú tienes que nacer de nuevo, él lo entendió en su carne. Él lo entendió en su ley, porque la ley fue hecha para la carne. Pero entonces viene Cristo, que vino a recuperar el Espíritu de Dios que Él puso en nosotros cuando creó al hombre, cuando creó a Adán del polvo de la tierra. Entonces, nosotros somos reconciliados. O sea, volvemos al primer amor, volvemos al origen solamente a través de Jesucristo. Entonces, aquí, cuando viene esa reconciliación propiciada por ese divorcio, por esa separación, que lo provoca el pecado, que lo provoca la desobediencia, que lo provoca lo que hizo Adán cuando Dios le dijo, no fue a Eva que él le dijo a él: mira, cómete todo lo que está ahí, cómete los plátanos, cómete la yuca, cómete la uva, cómete la manzana, cómete la yautía, pero a ese no le ponga la boca. Entonces Adán viene a crear una excusa que nosotros podemos usar también. Adán dijo: la mujer que me dice. Yo me imagino que Dios le dijo: no fue a ella que yo le dije, fue a ti. Gloria a Dios. Porque yo te creía a ella como ayuda idónea. Entonces, al haber esa separación, Adán sale del resort. Donde pedía por su boca y estaba todo ahí en un chainón. Pero no, nosotros cuando entramos a Cristo tenemos un vallado, entramos a ese mismo resort. Amén. Pero las tareas del mundo, las iniquidades, las persecuciones nos hacen resbalar. Nos hacen querer volver a ser esa vieja criatura, ese viejo hombre que te va a visitar. Pero para que te visite menos o para que no te visite, tú tienes que estar centrado en la palabra. Amén. Como estaban las 5 vírgenes sensatas, sobrios, apercibidos y con tiros en el cargador, con aceite en tu lámpara. Entonces, Dios estaba en Cristo porque Jesús dice: el Padre y yo somos uno. Como hemos dicho en
en ocasiones anteriores, Jesús puede decir, no papá, yo no voy para allá. Yo no me voy a ensuciar con esos pecadores. Pero dice que Él se sometió hasta el último. Así mismo en nuestra fe, dice la palabra, que si tú perseveras, o sea, si te alejas del pecado hasta el fin, entonces esa reconciliación se va a transformar en vida eterna. Se va a transformar en estar a la diestra del Padre. Se va a transformar en la luz del mundo. Se va a transformar en calles de oro. Se va a transformar en calles y mar de cristal. Se va a transformar en no enfermedad. Hermano Wilkin, no va a haber que hacerte cirugía. No va a haber que sacarte una muela, porque tú no la vas a perder jamás. Tú no vas a tener, no te va a perseguir ningún mal. Entonces, esa reconciliación tenemos que mantenerla. Esa reconciliación tiene que ser frecuente. Pero la reconciliación, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo nos reconciliamos? La palabra dice 3 cositas: ora, lee y espera. Pero como dice la alabanza, hermano Lucrecia, esperar en Dios no es un cachudo. Porque a veces Él está haciendo cosas y uno lo quiere para allá, jugo ya, naranja ya, chinola ya. Pero él no trabaja así. Como les digo yo, o sea, nadie le entrega una obra a un ingeniero sin graduarse. Mientras tú no estás listo, porque, señores, Dios no sanciona el mismo Jesús. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para empezar su ministerio? Al desierto, 40 días y 40 noches. Y ahí fue el tentador y quiso robarse el primer milagro de Jesús. El diablo es tan, ustedes saben. Entonces aquí somos embajadores. Entienda eso. Un embajador, ¿qué es lo que hace? Un embajador hace una relación entre un país y otro. Entonces nosotros somos embajadores de Cristo. Tenemos que hacer relaciones y vínculos entre los hermanos. Pero ¿cuál es la encomienda? ¿Cuál es el método? El método dice que vaya y haga discípulos a toda criatura y a toda nación. Y no de boca solamente, con testimonio. Porque el libro de Santiago dice que quien sabe hacer lo bueno y no le hace es un pecador. Si tú le dices a la gente, mira, vete para tu casa y acuérdate tranquilo, tú sabes que tienes el estómago vacío y tú tienes tu nevera llena y tú no le das nada, dice que tú estás pecando la Biblia. Porque él te va a preguntar qué tú hiciste con lo que te dio. Entonces, miremos el mundo ahora, cómo se está alejando de esa reconciliación. La mayoría de la gente está acumulando. Le digo una cosa, yo quiero sacar muchas cosas de mi casa y dársela a la gente que lo necesita. Porque Dios te va a preguntar. Recuerden la palabra de los talentos. Él le dijo a uno, le dio 4, ese lo multiplicó. A otro le dio 2, ese lo multiplicó. A uno le dio 1 y lo escondió. Con el closet lleno y el hermano en mala. Una nevera llena y el hermano con hambre. Con dinero y el hermano tiene un carro nuevo y no monta a nadie. Se va primero que todo el mundo. Entonces, aquí, la palabra de reconciliación viene dada por Cristo. Viene dada por esa gracia que tuvo Dios, esa compasión, esa piedad que tuvo el Señor. Dios, cuando nos vio, íbamos de mal en peor. Dice, no, yo viví a mi hijo. Ese es el vínculo de reconciliación. Y dice ese vínculo en el mismo libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, que dice, tenemos paz por la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa reconciliación usted solamente la va a conseguir si se aleja del pecado. Es que usted nace divorciado. Usted dice, pero yo no he hecho nada. Mucha gente que tú le predicas y dice, yo no he robado, yo no he matado, yo no vendo droga. Pero que tú naciste, tú vienes de Adán. Amén. Tú vienes sucio por el pecado. El único que lo limpia es esa sangre de
derramada en la cruz. Pero Él no tan solo envió a su Hijo, sino que nos reconcilió con Él. Esa reconciliación, nosotros tenemos que tener el anhelo de que el mundo se reconcilie con Dios, porque a eso nos mandó. La palabra dice que son hermosos los pies y las lenguas que anuncian el Evangelio. Entonces, esa reconciliación que Dios hizo con usted, le dio el chance. Usted tiene que darle payola, usted tiene que anunciarla, usted tiene que ir y hacer discípulos a cada criatura. Usted tiene que hablarle de Cristo a la gente para que esa gente también se reconcilie. Pero esa reconciliación denota, te está diciendo que somos nuevas criaturas, que ya las mañas que tú tenías ya no aplican, ya no valen. Entonces nosotros, dice Romanos 5:10, porque siendo enemigos, y esa es una palabra fuerte. ¿Qué significa ser enemigo de Dios? Ser pecador, estar en el mundo, alejarse de Dios. Entonces, nosotros siendo enemigos, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea que lo único que nos reconcilió, que nos dio el chance de volver a nacer, es esa muerte de cruz. Pero hay una confusión espiritual ahí. El diablo, cuando vio a Jesús crucificado, muerto de la risa. Después vio el velo que se rasgó y que la tierra tembló y que se puso todo oscuro. Incluso ellos mismos, yo me imagino que dijeron: en verdad él es justo. En verdad la reconciliación es real. En verdad, Dios quiere que tú procedas y te acerques al trono de la gracia. ¿De qué es fácil? Probablemente no. Pero vivir en el mundo es más difícil. Asediado por Satanás todo el tiempo, donde no hay paz. Pero cuando Dios te da la paz, tú debes ser probado como el oro. Para tú poder tener esa reconciliación, aleluya, tienes que evitar esa separación. ¿Y qué es lo que te separa? El pecado. ¿Y qué es el pecado? Lo que Dios aborrece. ¿Y qué es el pecador? Lo que Dios ama. Dios te ama como pecador, porque tú eres su criatura. Pero cuando tú vas a la reconciliación, dice la palabra que a los que creen en Dios, en su nombre, Él le da el privilegio de ser llamado su hijo. Entonces tú quieres, aún siendo cristiano, ser llamado hijo de Dios, aléjate del pecado. Amén. Amén. Si tú quieres ser llamado hijo de Dios, aléjate del pecado. Amén. Y eso va para mí y va para todos. Amén. Porque la Biblia no tiene cortapisa, no tiene atajos. Hay una sola forma de ser salvo. ¿Saben cuál es? Imitar a Cristo. Entonces, yo, dentro de mis limitaciones, yo quiero parecerme a Jesús. Es un gran reto, pero es posible. Porque al que cree, todo, absolutamente todo le es posible. Y los que aman a Dios y le obedecen, todo le ayuda para bien. La gente usa ese versículo como que le aplica a cualquiera. Porque cuando tú conoces al Salvador, entonces conoces la verdad. Pero para conocer la verdad, tienes que mantenerte en su palabra. Y su palabra está en su palabra. Su palabra es la vida de Jesús. Su palabra es el caminar que tuvo Jesús en esos 3 años y tanto. Recuérdense que el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Un día puede ser como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, si queremos ser reconciliados, tenemos que mantener
ese estatus de nueva criatura. Orando, leyendo, predicando, esperando. Pero Dios no quiere cristianos de agua dulce. Dios quiere verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Entonces, cuando tú le adoras, Jesús le decía: oye, Daniel, me viste con sed y me diste agua. Me viste enfermo y me visitaste. Me viste con hambre y me diste un locrio de pica pica, aunque sea. Pero ¿sabes cuándo? Yo no te vi nunca. No, cuando tú lo hiciste con uno de esos pequeñitos, mostraste tu amor por mi creación. Mostraste tu amor y mostraste que tú estás reconciliado con Dios. Pero vamos a decir, la misma palabra dice: oye, no lo dejes que vengan a mí, porque si van y se arrepienten, tengo que salvarlos. No todos son de salvación. Dice la palabra que si tú perseveras hasta el fin, vas a ser salvo. Tienes que mantenerte en el camino, no junto al camino. No como un bombillito de Navidad que entro salvo. Porque el apóstol Pablo dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero después le da su manazo y le dice: mira, entonces vas a usar la gracia como razón para pecar. La palabra dice Dios que si tú pecas por desconocimiento, hay expiación. Hay perdón de pecados. Pero cuando tú pecas sabiendo, diciendo: no, Dios me va a perdonar, ten cuidado. Ten cuidado. Entonces, reconciliación, nueva criatura, pecado, separación de Dios. Entonces, cuando Dios llega a tu vida hay un cambio. Él te hace un ser nuevo. Nadie te conoce. Ese era el tipo que andaba sucio. Todo hablando de lo físico, porque eso es lo que se ve. No hablando de lo interior, porque eso no lo ve, eso solamente lo ve Dios. Entonces Dios está viendo tu interior. Pero la gente ve que hay un cambio en ti. La gente ve que antes tú andabas sucio, ahora estás limpio. La gente ve que tú andabas arrugado, ahora estás planchado. La gente ve que tú estabas despeluñado y ahora estás peinado. Porque eso es lo que ve. La gente ve que antes tú maltratabas a tu esposa o a tu esposo y ahora tú no lo haces. Entonces, reconciliación solamente a través de Jesucristo. Reconciliación siendo nuevas criaturas en Cristo. No por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Jesús, que fue puesta por el mismo Dios, porque Él dijo: el Padre y yo somos uno. Y a lo que Él les da, Él le dijo: guárdalo del mundo, porque el mundo lo va a rechazar. Cuando tú te reconcilias con Dios, te estás apartando del mundo, el mundo te va a tirar. Entonces, reconciliaos y finalmente pongámonos a cuentas con el Señor. Amén. Eso va para todos. Amén. La espada te dice: reconcíliate con Dios, busca el reino de Jesús mientras pueda ser hallado. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí me ayuda el Señor.